Bien, vamos a iniciar con funciones exponenciales. En el primer video recordamos así a grandes rasgos los que eran las funciones. Decíamos que una función la llamaríamos función exponencial si es de la siguiente forma. Vamos a decir lo siguiente. Una función f de x igual a la x es una función exponencial en donde a pertenece al conjunto de los enteros positivos, que cumpla que también que a debe de ser diferente de 1. Es decir, fíjense bien que vamos a decir que una función es exponencial si la variable está como exponente. Vaya, vamos a poner un caso particular. Imaginemos la siguiente función: f de x igual a 2 elevada a la x. Esta función es una función exponencial dado que la base es positiva, es diferente de 1 y la variable en concreto está en el exponente. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues el valor de entrada, que es el valor de x, lo coloca como exponente y tiene como base pues el número 2. Recordando también que las funciones se pueden representar en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es un sistema de referencia en donde hay dos ejes, un eje llamado x y un eje llamado y, en donde en el eje x están ubicados todos los valores de entrada, es decir, los valores que nosotros le asignamos a la función, y en el eje y están todos los valores de salida, es decir, los que resultan al sustituir un valor de x en concreto. Vamos a analizar qué pasa con la función f de x igual a 2 elevado a la x. Vamos a analizar qué pasa con la función 2 elevado a la x. Para eso, fíjense bien que me he construido esta tablita. Observemos que consta de dos filas. Estos números que aparecen en la parte superior, aquí el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2, 3, van a ser los valores de entrada. Van a ser los valores de entrada y vamos a determinar cuáles son los valores de salida. Es decir, miren, la función esta es 2 elevado a la x. Entonces, por ejemplo, si yo le introduzco un valor de entrada de menos 4, esto sería 2 elevado a menos 4. Es decir, que observen, el valor de entrada aparece como exponente. Por propiedades de exponentes negativos, yo sé que 2 elevado a la cuarta, a la menos 4, perdón, es 1 sobre 2 a la cuarta. 2 elevado a la cuarta, yo sé que es 1 sobre 16. Ese es el valor exacto. Si ustedes toman su calculadora, el 1 sobre 16 es 0.0625. Entonces, este valor es el valor de salida, un valor que le corresponde a la variable y. Pero aquí lo colocaremos aquí en esta segunda fila para el valor de f de x. Vemos que para menos 4 esto da 0.0625. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo que hice para menos 4 lo voy a hacer para menos 3. Es decir, vamos a sustituir f de menos 3. Vamos a evaluarlo. Vamos a introducir menos 3. Esto sería 2 elevado a la menos 3. 2 elevado a la menos 3. Bueno, si lo queremos hacer, esto sería 1 sobre 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8. Y un octavo, si nosotros lo hacemos en la calculadora, esto me da 0.125.
Ahí está, ese sería el valor que le corresponde a menos 3, 0.125. Exactamente lo mismo hacemos para menos 2. F de menos 2 sería igual a 2 elevado a la menos 2, que esto es 1 sobre 2 a la 2 positivo, es decir, 1 sobre 2 a la 2 es 4, y un cuarto, si lo hacemos en la calculadora, esto da 0.25. Es decir, que a menos 2 le corresponde 0.25. Vamos a borrar acá porque ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para menos 3. Perdón, para menos 1. Para menos 1 vamos a sustituir f de menos 1, es decir, a la función f la vamos a evaluar en menos 1. Esto sería 2 elevado a la menos 1, que por propiedad de exponentes negativos esto es 2 elevado a 1, 2 elevado a la 1, recordemos que es el mismo 2, es decir, eso sería un medio, y un medio, si nosotros hacemos en la calculadora, esto da 0.5. Es decir, que a menos 1 le corresponde 0.5. ¿De acuerdo? Vamos a con el 0, f evaluado en 0. Podemos ver que esto es 2 elevado a la 0. ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? Recordemos que es una de las propiedades que ya vimos. Cualquier número elevado a la 0, esto da 1. Por lo que a 0 le corresponde 1. Vamos para 1. F evaluado en 1. Esto sería 2 elevado a la 1. Que por propiedad toda potencia elevado a la 1 deja la misma base. Es decir, que 2 elevado a la 1 es 2. Hagamos para f de 2. Esto sería 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2, es decir, 2 al cuadrado es 4. Por lo que a 2 le corresponde 4. Hagamos la última. F evaluado en 3. Esto sería 2 al cubo. Y 2 al cubo da 8. Es decir, que a 3 le corresponde 8. Ahora, muy bien. Estos valores que están en la segunda fila son los valores que le corresponden a estos valores de entrada. Fíjense bien que yo bien hubiese podido colocar más valores acá, por ejemplo, para 4, para 5, etcétera, o de igual manera acá a la izquierda para menos 5, menos 6, menos 7, para conocer más valores. Pero si el objetivo de nosotros es ver la gráfica de esta función exponencial, basta con estos valores que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos valores? Les he dicho, estos valores, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, son valores de entrada, valores que le corresponden al eje horizontal, ¿sí? Y estos valores de 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, son valores que le corresponden al eje Y. Por lo que a continuación lo que haremos es graficar. ¿Y cómo se grafican? Se grafican como pares ordenados, es decir, puntos, pares en donde el primer valor es el valor de entrada, coma, y el segundo valor es el valor de salida. Es decir, que el primer par ordenado que yo voy a graficar es el menos 4, 0.0625. El siguiente par ordenado sería el menos 3, 0.125. El tercero sería menos 2, 0.25. El otro sería menos 1, el siguiente par es el menos 1,0.5. El que sigue sería el 0,1 y así todos los pares ordenados que vamos a ubicar. El otro sería el 1,2, el 2,4, el 3,8 y así. Bien, vamos a graficarlos ahorita.
a continuación. Muy bien, vamos a graficarlos. Para ello me voy a auxiliar de esta herramienta graficadora, GeoGebra, pero el objetivo es hacerlo manual. Ustedes en casa pueden hacerlo. Vaya, el primer punto es el punto, pueden observar, menos 4,0.625. Menos 4, si pueden observar, está por aquí. Menos 4,0.0625, es decir que es un valor muy cercano de 0. El punto como par ordenado quedaría justamente por ahí, en menos 4 pueden observar. ¿Y qué tanto debo de subir? Pues del 0 hacia arriba debo de subir nada más 0.0625. El siguiente par ordenado es el par ordenado menos 3,0.125, que al graficarlo pues quedaría acá en menos 3, 0.125, nada más una décima con 25 milésimas más. Quedaría por ahí un poquito, pueden observar, es un poquito más arriba nada más. Luego para menos 2 es 0.25, es decir, entre 0 y 1 nada más un cuarto, que sería ese punto que está ahí en menos 2 y 0.25. El otro es en menos 1 y en 0.5, es decir, a la mitad menos 1. Aquí, entre la mitad de 0 y 1. El otro es justamente en 0 y en 1, es decir, aquí justamente hay el 0 en X, 1 en Y. El otro es el 1,2, es decir, aquí en X1 y en 2Y, es decir, que quedaría exactamente aquí. Ahí vamos. Luego el otro es el 2,4, que quedaría exactamente ahí. Y para finalizar el 3,8, que sería por ahí. Si nosotros siguiéramos, a 4 le correspondería 16. Ahora bien, pero ya con esos puntos que hemos colocado, ya podemos ir viendo más o menos cómo es la gráfica. La gráfica se haría uniendo todos estos puntos con una línea suave, ¿sí? La gráfica quedaría así, ¿sí? Podemos ver que la línea acá continúa, ¿sí? Y de igual manera, obviamente, entre más números coloquemos, hemos colocado a partir de este menos 4, pero si nos vamos más hacia la izquierda, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, nos vamos a dar cuenta que los valores cada vez son más pequeños, es decir, se van acercando cada vez más hacia el eje X. Podemos ver, miren, para menos 4, que podemos ver que le correspondía un valor de 0.625, es decir, por aquí. Observen que cada vez se va alineando más al eje X, ¿sí? Y ahí estaría entonces la gráfica de la función 2 a la X. Y es así entonces como se grafica dicha función. Es importante destacar que, por ejemplo, si a ustedes se preguntan qué pasa con esta función f de x igual a 2 a la x más 4, por ejemplo, es decir, el exponente no necesariamente es la x simple. La pregunta, ¿será que esto es una función exponencial? Pues sí, es una función exponencial. De manera general, fíjense que podemos decir que una función exponencial es cualquier función cuya base es un número cualquiera positivo, diferente de 1, y cuya variable está en el exponente. Fíjense bien que esta función, para que observemos que podemos acomodarla a una función exponencial estándar, observen que el exponente hay una suma. Vamos a recordar esto, la propiedad de que si yo multiplico potencias de la misma base, los exponentes se suman. Imagínense que esto que está acá es justamente lo que dice la función,
en donde el a sería 2, el x sería el n y el m sería el 4. Entonces esta función, fíjense bien que también la podría escribir como 2 a la x por 2 a la cuarta, ¿sí? Es decir, que esta función lo puedo hacer como 2 a la x por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. Es decir, que esta función es 16 2 a la x, ¿sí? Entonces vean que la variable sigue estando en el exponente y la función 2 elevado a la x más 4 es la misma 16 por 2 a la x, que sigue siendo una función exponencial. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades que cumple la función exponencial. Antes de hablar de algunas propiedades, es importante estudiar el dominio de una función exponencial. Fíjense bien que hemos dicho que una función exponencial es de la forma a elevado a la x, en donde a pertenece al conjunto de los números reales positivos y decimos que a debe de ser diferente de 1. Ya que si es 1, fíjense bien que 1 a cualquier número, eso siempre sería una constante, no sería una función exponencial. Entonces, fíjense bien, el dominio, por si no lo recordarán, pues por lo general se escribe así, el dominio de la función f. El dominio de la función f es un conjunto formado por todos los valores de entrada. Y también podemos hablar de un rango de la función f, que está formado por el conjunto por todos los valores de salida. Entonces pregúntense, de todos los valores reales, porque esta variable x es un valor real, hay que preguntarse, ¿será que cualquier número puede ser sustituido por la x y darme un resultado como tal? Es decir, ¿será que 2 lo puedo elevar, digamos, a los negativos, a cualquier negativo, y me da un valor como tal? Pues sí, por ejemplo, si ustedes prueban 2 a la menos 20, por ejemplo, eso da un número bastante pequeño, pero existe. O si lo elevo a la 0, por ejemplo, eso me da un 1, ¿de acuerdo? O si el número lo elevo a un número positivo, siempre va a existir. Es decir que la variable x, que está de exponente, no tiene ninguna restricción para el cual el valor que pueda tomar dicha variable. Por lo tanto, en una función exponencial, fíjense bien, el dominio siempre son todos los reales. Es decir, que la variable que está como exponente puede ser sustituida por cualquier número real y la función siempre va a estar definida. Hablemos entonces ahora del rango. El rango son todos los valores que toma la variable y, o en pocas palabras, el conjunto formado por todos los valores de salida. Hay que preguntarse, ¿será que cuando yo hago una operación de la forma, digamos, 2 elevado a un número, por poner un ejemplo de esta función exponencial, ¿será que alguna vez voy a obtener un valor negativo? Piensen, ¿será que existe algún valor de x para el cual 2 elevado a la x sea negativo? Eso lo podemos comprobar gráficamente. Si nos vamos a la gráfica que hemos hecho, observen, los valores del eje y positivos están desde el 0 acá hacia arriba y los negativos del 0 hacia abajo. Observemos la gráfica que aparece en color verde, comienza y se va elevando, es decir que no hay nada en la parte negativa. Concretamente decimos que esta función exponencial jamás es negativa, inclusive 0, no puede ser 0. O piensen ustedes, ¿a cuánto debo de elevar 2 para que me dé 0? ¿A cuánto debo de elevar 2 para que me dé 0? Se van a dar cuenta que no existe ningún número real tal que 2 elevado a ese número me dé 0. Por lo que, fíjense bien, el dominio
por lo que fíjense bien, el dominio de la función exponencial son los reales, pero el rango son todos los reales positivos, ¿sí? Todos los reales positivos. Esa es una propiedad. El dominio son todos los reales positivos. El cero no, ya que no existe ningún número que tal que tenga base un número y elevarlo a ese número me dé como resultado un cero, ¿sí? El rango son todos los reales positivos, siempre. Es una propiedad de eso a recordar. En las funciones exponenciales el dominio son los reales y el rango los reales positivos. Examinemos estas propiedades de la función exponencial. Y fíjense, la propiedad 1 dice que la imagen de 0 siempre es 1. Vamos a entender por imagen por el valor de salida. Vamos a entender por imagen el valor de salida. Es decir que cuando yo introduzco 0, el valor de salida siempre es 1. Esto es claro para las funciones exponenciales de la forma a elevado a la x. Y es evidente por propiedad de exponentes que vimos. Si yo evalúo esta función en 0, f de 0 sería a elevado a 0. Y ya sabemos que a elevado a 0 siempre me da 1. La propiedad 2 dice que la imagen de 1 siempre es a. Es decir, la imagen es decir, el valor de salida. Cuando yo le introduzco 1 como valor de entrada, siempre es a el valor de salida. Y eso lo podemos comprobar fácilmente que f de 1, esto es a la 1, y por propiedad a la 1 siempre es a, ¿sí? Y aquí vienen estas últimas dos propiedades que son muy importantes, y es que la función es creciente, es decir, que siempre va de forma ascendente, de izquierda a derecha va ascendiendo, si el a, es decir, si la base es mayor que 1, y es decreciente, es decir, que viene descendiendo de izquierda a derecha, viene descendiendo si a es menor que 1. En nuestro ejemplo, la gráfica, podemos ver que es una función creciente, va ascendiendo. Si nosotros la analizamos de izquierda a derecha, cada vez va ascendiendo, va hacia arriba. Y podemos ver que la base era 2. Esta gráfica es la gráfica de la función 2 elevado a x. Como la base es 2 y 2 es mayor que 1, por lo tanto es una función creciente. Muy bien, hasta aquí llegaremos con este video y nos vemos en la próxima.